chico, pero ¿se escucha bien? Bueno, pero, a ver, el problema del rol empresarial en la dictadura es un tema que todavía no está demasiado claro en nuestra historia. Pero se ha avanzado mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de una cosa que quizá ustedes también recuerden, pero no fue muy publicitada. Cuando se dio el golpe militar en 1976, entre los que dieron el golpe había un general que se llamaba Alcides López Ofrán. Y cuando asume el nuevo gobierno, el que era presidente de Asindar, la empresa Asindar, era José Alfredo Martínez de Oz. Entonces, cuando Alcides López Ofrán dio el golpe, José Alfredo Martínez de Oz dejó de ser el director de la Asindar y se convirtió en el ministro de Economía de la dictadura. Y el general Alcides López Ofrán pasó a ser el director de Asindar. ¿Se entiende? Es decir, que la complicidad ya nacía en el propio acto de la primera medida que tomó la dictadura. Porque puede ser normal que un empresario pase a ser ministro de Economía, pero que le dé el cargo al que dio el golpe para que se haga cargo de la empresa, es una clara demostración de que ese golpe se armó entre un sector de gran empresariado, grandes grupos económicos, que veían con mucho interés que hubiese un gobierno muy represivo. Ahora uno se pregunte, bueno, pero está bien, el gobierno militar, quieren poner esto, quieren poner lo otro. No, es un gobierno cívico-militar. Cívico. Y yo me animaría a decir, para que no parezca cívico, que uno dice, bueno, que la señora que va por la calle también es cívica, o cualquier persona, todos somos cívicos. No, empresarial, el gran empresariado. Porque eso se fue viendo a lo largo de las medidas que fueron tomando. Las medidas que tomó la dictadura fueron todas, una atrás de la otra, contra las comisiones internas, contra los cuerpos de delegados, contra la dirección de los sindicatos honestos y combativos. Día por día. Está incluso documentado. Yo recuerdo que en el año 96 y 97, junto con un grupo de muchos compañeros de muchos lugares del país, se fueron juntando a través de lo que en ese entonces era la CTA. Se propuso juntar en las fábricas, en los lugares de trabajo y todo lo demás, la historia de quienes habían sido víctimas de la dictadura. Y se hizo un trabajo durante 2 años impresionante, y todo el mundo se movilizó y juntó en muchos lugares y todo lo demás. Y cuando llegaron los documentos, hicimos un relevamiento y comprobamos que el 70% de los desaparecidos y secuestrados eran obreros, eran delegados, eran representantes, eran de los sindicatos, eran de los que luchaban, lo cual revela claramente que el objetivo de la dictadura no era otro que el de hacerle el favor a las grandes empresas que estaban muy preocupadas por los reclamos. Hace un rato tuvimos el honor y el gusto de conversar con el compañero Cacho, que nos contó las vicisitudes de lo que era la lucha acá en Vicentín. Y cuando nos contaba, uno rememoraba, no más pibe, poco más pibe, pero tuvimos de alguna manera parte en esa época, y se nota claramente que lo que los compañeros le exigían a Vicentín eran reivindicaciones legítimas. Cacho nos
contaban, hicimos un pliego donde pedíamos esto, el horario, la comida, todo. Eso era, ese problema es el que le molestaba a la empresa. No es que le molestaba, que había no sé qué cosa, que con el biológico, todos esos cuentos chinos que hicieron durante mucho tiempo, que puede ser, que hay ideas, todo el mundo tiene ideas también, y eso no cambia la cosa. El problema era que lo que le jodía era el grado de organización que tenían los trabajadores. Cacho nos contaba que en ese entonces participaban de todas las coordinadoras, se reunían con otros sindicatos, se juntaban con los compañeros de Molinos, los compañeros de Vicentín se juntaban con los compañeros de Molinos y tenían una coordinadora con los Molinos de la capital, ¿no? De la planta de allá. Es decir, había una gran solidaridad, producto de una gran experiencia en común y de una profunda conciencia de clase de los trabajadores, que es lo que nos constituye, y hablo en plural porque yo me considero, a pesar de provenir como clase media, como abogado, esta clase de la que estoy orgulloso porque es la que mueve el mundo, mueve el país. Y eso se demuestra en el hecho de que cuando hay una huelga general no pasa nada. El otro día tuve oportunidad de leer un texto que escribió una norteamericana sobre la Semana Trágica. Y la norteamericana, que era una señora de su casa, con mucha plata, que había venido acá a pasear, cuenta en una carta a una amiga, yo lo leí por ese motivo, que lo puso en una publicación, donde dice, está parado el país. Yo estoy en un hotel donde no tenemos para comer. Las cocineras se fueron. En la calle no hay un solo auto, no hay taxi, no hay transporte, no hay nada. Era la huelga, dice, es una huelga impresionante. Yo he estado en huelgas en Estados Unidos y nunca vi esto, decía. Es decir, eso era lo que pasaba en la previa de la dictadura. Por eso la responsabilidad de las empresas, cuando escuchaba lo que contaba Cacho, lo que reclamaban y lograban y pedían, cuando paraban con esto y con otro, eran cosas legítimas. No se estaban pidiendo disparates, eran las cosas de todos los días. Pero eso no querían. Y como ellos, otras empresas, todas lo hacían. Por eso puse el ejemplo al principio de lo de Martínez de Oz con López Ofrán. Por supuesto, la CINDA, lo primero que hizo López Ofrán es atacar a la Comisión Interna de la CINDA. Que era todo lo de que habían hecho constituido el Villazo, los grupos de lucha. ¿Por qué recordaba Cacho? ¿Por qué salimos al Cordobazo? Por el sábado inglés. No salimos al Cordobazo porque queríamos, no sé, la Chachi la 20. Sino que, pará, flaco, esto no. La gota que colmó, eso que siempre piensan que cuando los trabajadores están tranquilos y bueno, sí, están ahí. No, están reflexionando, como estamos todos reflexionando ahora, un montón de cosas, o por lo menos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces la responsabilidad empresarial, en lo que nosotros, en la práctica que hemos hecho, luchando por los derechos humanos junto a los trabajadores, está absolutamente confirmado. No se trata de una... A ver, viste que a veces uno dice, bueno, los empresarios que atorrantes. No, está probado empresa por empresa. Y al punto que los directivos de Ford que nosotros denunciamos, junto con otros abogados, después puedo comentarles, como Carlos Alepoy, un fiscal en España, hicimos la denuncia en España porque acá se hacían los tontos y había sacado el indulto Menem, ¿no? Y no podíamos hacerlo, lo hicimos allá, lo jodimos, empezaron a detenernos ahí, entonces los tipos empezaron a llorar acá para que hiciesen algo, porque si no tenían que ir allá y era peor. Es decir, todas cosas que ustedes conocen, ¿no? Algunos me conocerán menos, más, pero la mayoría de los que veo tienen una experiencia de unos cuantos años. Lo que quiero decir es que se comprobó en cada caso. Hacienda también está juicio. ¿Perdón? Hacienda también está... ¡Claro! Totalmente, pero exacto, y los directivos de Ford que hicieron, porque tenían adentro de la empresa el chalet que era para los ejecutivos, se lo dieron a los militares para que llevasen detenido a la gente y después se la chupaban y lo fajaban ahí adentro.
Y lo probamos en el juicio y están en cana varios de los ejecutivos y directivos de Ford que estuvieron en ese entonces y que cuando nosotros denunciamos, la empresa dijo, después de una semana, que reconocía que eso había pasado, pero que ya no estaban en el país los que lo habían hecho. Y era mentira, porque no solamente que estaban, sino que los hemos llevado a juicio y están detenidos. Y como en el caso de Ford, tantos otros, lo que se está haciendo en Hacienda. Por eso uno dice, bueno, pero ¿cuántos años pasaron de eso? No importa cuántos años pasaron. Nosotros seguimos, porque es una lucha constante. Porque la lucha por, digamos, de la responsabilidad empresarial en la dictadura ha llevado muchos años comprobarlo. Ha sido de las cosas más difíciles y sigue siendo de las cosas más difíciles. Porque la lucha que también tenemos en Molino, que estamos llevando con los compañeros, siempre están, no es fácil, no avanzás fácilmente. Ahora Parodi fue adentro. Hay otros más que tienen la misma situación, se verá, después se analizará, se acortarán las pruebas. Pero es una lucha tenaz. ¿Cuántos años hace de todo esto? Y muchas veces se dice, bueno, pero tardó tanto, no importa si tardó. Porque esto que nosotros logramos ahora es salud para el presente y el futuro. Para que sepan que no pueden volver a hacer lo mismo, que no es impune, que no es gratuito, que le va a llegar la hora, y ahora que tenemos la experiencia le va a llegar más rápido, porque después de todo lo que demoraron y trataron de demorar esto, y ahora salió, quiere decir que las próximas van a ser más veloces, si ellos quieren hacer cosas de ese tipo. Si ellos quieren hacer cosas de ese tipo. ¿Por qué lo menciono? Porque como ustedes verán, acá estamos en un festival de gente que opina de cualquier cosa, que dice que hay que hacer esto, el otro dice que hay que hacer lo otro, el otro dice que hay que hacer aquello. Nosotros tenemos que, me parece, serenarnos, pensar muy bien y aprender del pasado. Que para eso vale la pena este esfuerzo común, de estar juntos, de juntarnos a pensar, a preguntarnos por cómo llegamos a esa situación. Pero, ¿cómo llegamos a la situación de la represión de los militares? Porque los tipos se veían venir una movilización todavía mayor de los trabajadores. ¿Quién rajó López Rega de este país? No sé, acá hay muchos jóvenes, pero les pueden contar que López Rega, un verdugo de los trabajadores que fundó las 3A y que perseguía a los trabajadores y a todo el mundo, aterrorizando gente. A ese tipo lo echó una huelga general en junio-julio de 1975. Y cuando vino la huelga general de 1975, ahí los militares se dieron cuenta que después de esa venía una más grande, y por eso se apresuraron. Pero eso no desmoralizó a los trabajadores, porque esta es la otra cosa que yo menciono, que todos lo conocen seguramente, sobre todo los más grandes, que contra todas las pavadas que han dicho, que bueno, la época de dictadura, mentira. Huelga de los ferroviarios, huelga de los metalúrgicos, huelgas en las fábricas, iban los militares con los camiones cargados de soldados a las asambleas y decían, ustedes no pueden hacer asamblea, y los obreros se mantenían igual, sabiendo lo que estaba pasando, porque acá el que diga que no sabía lo que estaba pasando en la época de dictadura, macanea, porque lo sabía todo el mundo. Porque aquí no le tocaba un vecino, un amigo, un conocido que sabía que pasaba de todo. Y sin embargo, la clase trabajadora fue la que terminó volteando a la dictadura. ¿Por qué? Porque después del paro, aquel extraordinario en el mes de marzo, que algunos recordarán, los tipos tuvieron que ir a tomar las Malvinas porque se les quemó el rancho y se caían como bolsa de papa producto de la movilización obrera. Y entonces tuvieron que hacer eso, que fue el último clavo de su ataúd, porque hicieron ese desastre miserable capitulando ante todos canallas de los ingleses y los norteamericanos. Entonces, digamos, la responsabilidad empresaria es muy importante siempre tenerla clara, porque es en realidad el motor de determinadas cosas. En momentos como hoy, yo acá encontré, revisando para venir acá y todo lo más, un informe que hicimos para llevar, bueno, se hizo lo que les comentaba antes,
como acá no se podían hacer los juicios, nosotros hicimos ese 70% que demostramos que eran todos delegados, trabajadores, obreros de distintos lugares. Lo llevamos a España, a un juez que a lo mejor algunos ya lo conocerán porque era muy, aparte de ser muy engrupido, muy conocido, muy fachero, muy de televisión el muchacho, que es el juez Garzón. Pero ahí contamos con dos grandes aliados en España. Uno fue el fiscal Castresana, que era un tipo muy democrático, muy piola, que nos acompañó, apoyó mucho nuestra denuncia. Y otro, un gran abogado y un gran compañerazo, que ya falleció, que se llamaba Carlos Lepoy, que no es conocido. Lamentablemente tiene que ser más conocido porque son esos héroes que tienen los trabajadores y que se inscribirán en la historia más temprano que tarde, porque fue un gran luchador y ayudó a demostrar cómo habían sufrido los trabajadores y cómo era la cuestión. Y producto de eso que se abrió ahí, se fuera dando acá el tema de la amnistía, el indulto, mejor dicho, y de la ley de punto final de obediencia de vida. Empezamos a pedir y planteamos la nulidad y la nulidad de los indultos. Pero ¿por qué fue posible eso? Por la movilización, como fue lo de en marzo del 82, cuando poco después tuvieron que tomar las Malvinas para salvar el rancho. Y se hundieron. Entonces, las huelgas bajo la dictadura eran también, ¿por qué motivo? Las empresas decían, no, pero ¿cómo puede ser? Tenemos el poder, tenemos el ministro de Economía, tenemos esto, tenemos todo, y igual el movimiento de los trabajadores se encuentra la forma. Impresionante. Y les digo, nosotros a veces no nos damos cuenta, pienso, ¿no?, de las cosas de las que hemos sido y somos capaces cuando nos organizamos. Porque del otro lado estaba todo el poder, tenían todo, hacían lo que querían, lo contaba Cacho, se llevaban la gente, llevaban esto, y sin embargo no lograron desplegar. Y se volvió a reorganizar y volvió a reorganizar. Es decir, y en ese sentido, y con esto voy a redondear, porque otros compañeros también tienen que comentar sus posiciones y sus aspectos, la reflexión es la siguiente. Cuando yo veía todo esto, en las cosas que revisé los materiales de la época del menemismo. Y cuando revisé, como todos, una época que todos recordamos, algunos más chicos no tanto, pero la mayoría sí. Y viendo eso, empecé a ver las causas y cómo se iba produciendo el asunto de los casos que uno llevaba defendiendo a los trabajadores. Y empezó una andanada. Primero fue la dolarización, el dólar es una maravilla, acá uno y uno. Era el vergel, todo el mundo decía, le daban indemnización y se compraba un kiosco, compraba una remisería, no sé qué cuento, parecía que estábamos en, no sé, que vivíamos, como decía el otro, en el primer mundo. Eso duró unos añitos, un tiempito, unos meses, no sé. Cada uno le tocó una parte, cada cual recordaba que le tocó a su manera. Pero después empezó a irse el barco al corno con el Martínez Leo de turno, que en este caso era Caballo, Caballo, todavía opinan encima. ¿Y qué pasó? Empezó a haber bronca, empezó gente a quedar desocupada. El primer lugar que quedó desocupado, ustedes recordarán, fue Cutralcó, un pueblo que vivía de la cuestión petrolífera, y como reventó todo, y los que se quedaron con el petróleo dijeron, Cutralcó se va a la mierda, ¿qué le importa? Como el Estado no se responsabiliza, es un privado, tipo, dale al privado. Y el privado, ¿qué hizo? Cerró todo, y el pueblo entero se quedó sin laburo. El pueblo entero. Entonces, ¿qué les quedó hacer? Tomaron la ruta y cortaron la ruta. Así empezó la gesta en ese momento. ¿Y el otro qué hizo? A reprimir acá, empezaron los cuentos con los jueces que decían que era un delito penal y empezamos a defenderlo. El juicio de Cutralcó, que fue el primero, hemos tenido el honor con otros compañeros de ser los que lo defendimos. Y después de ese empezó otro y otro y otro, y ahí la gente empezó a salir a las rutas. Y ahí viene lo de los cortes.
de una necesidad para llamar la atención, porque es lo que hace todo el mundo, si no le dan bola, ¿cómo va a hacer? Y entonces empezó una política represiva. Y no sé si ustedes recordarán a Víctor Choque y Teresa Rodríguez, dos compañeros, uno en una huelga docente y el otro en una huelga metalúrgica, y el gobierno de Menem los mató. Y se la daba de que él era Carlos, el amigo de los trabajadores, de los niños, no sé quién, y los tipos, y teníamos todo dolarizado, estábamos en el primer mundo, y éramos amigos de Bush, y éramos unos genios, y nos fuimos al carajo, porque vino el 2001, y no le voy a recordar porque ya no hace falta que le diga, la vivimos todos. Y tuvimos que salir a la calle, a la movilización, y logramos dar vuelta a la situación. Y ahora estamos de vuelta en una milonga de esta. Viene uno y dice, no, ahora privado no sé qué, el otro no sirve para un carajo, el Estado es una mierda. Andá a volver loco a tu abuela, viejo. Quiero decir, resonemos con serenidad ante los problemas, es el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Otra vez aventuras. Quiero decir, lo recuerdo porque lo vivimos, no es que estoy haciendo ideología. Me explico, el portuguesito no tiene ninguna ideología. ¿O ustedes creen que pensamos entre nosotros? Martínez no tiene ideología. Esta es la ideología. Y todos estos lo mismo, esta. Y si, ¿cuánto dura? Y que dure lo que dure. Entonces, nada, compañeros, por el pasado, por el presente y por el futuro, unidad, pensar, capacidad de lucha siempre, nada más.